Bien, buenas tardes, tengan todos. Están recién ingresando. Eh, Espero que no se me cuelgue la máquina, estaba medio raro, pero bueno. Esta semana vamos a ver el tema de disoluciones. Es un tema, no es muy amplio, así que lo vamos a ver con calma. Y lo que sí, el día viernes vamos a ver la cuestión de problemas, porque sí tiene problemas. Y es bastante importante el saber resolverlo, ¿no? Tiene que ver con aspectos como poder calcular cuánta concentración tiene una disolución, es decir, cuánto de un componente está dentro de otro. Y a través de eso también vamos a poder calcular cómo preparamos estas disoluciones para poder utilizarlo después en aplicaciones analíticas u otro tipo, ¿no? de procesos. Así que el viernes no se pierda. Este es el índice, lo que vamos a ver. Y bueno, como pueden ver, no es muy amplio, ¿no? Eso es lo bueno. Va a ser una semanita suave. Y bueno, empecemos. A ver, comencemos con dar ejemplos, ¿no? Para ir contextualizándonos. Un ejemplo típico de lo que es una disolución es el agua, ¿ya? Si ustedes sacan agua de la piña, de la piña, de la pila, de la línea de agua que llega a nuestros hogares, van a poder ver una sustancia limpia en muchos casos, aunque a veces llega con partículas, pero pareciera que es solamente agua, ¿no? Agua pura, pero eso en realidad no es así. No existen sustancias o no sustancias, no existen materiales, digamos, totalmente puros, ¿no? Cuando veíamos la parte de sustancias, eso sí eran puros, ¿no? Es un término un poco más conceptual. El agua es agua, es H2O y eso es sustancia pura. Pero el agua ya no como molécula, sino como un líquido, al atravesar el trayecto de la empresa que hace el tratamiento hasta que llega a nuestros hogares, pues existe todo un recorrido donde va a ir acumulando sales. Y de hecho, la planta de tratamiento pues no elimina todas las sales, solo algunas. Y si pasa por ejemplo, cañería de metálicas, el agua va a ir oxidando estos materiales y también va a existir disolución, o sea, va a haber metales dentro del agua, ¿no? Y si no tuviera eso, pues el agua también contiene ciertos compuestos, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio. Puede tener cloro, puede tener sodio. De hecho, tiene cloro y sodio disuelto en el agua. Tiene sulfatos, tiene magnesio, tiene calcio. Si se lo ha, si se ha utilizado hipoclorito de sodio, lo que es la lavandina, para hacer la desinfección, también seguramente tiene restos de cloro, ¿no? Ahí adentro. Y así, o sea, el agua que tomamos en realidad es una mezcla, ¿no? De diferentes tipos de sustancias que están eh, mezcladas otra vez dentro del agua. Y este tipo de mezclas lo vamos a ir viendo que tiene ciertas particularidades y diferencias, ¿no? Están las suspensiones, coloides y disoluciones, que es lo que más nos importa. Y incluso si ustedes toman agua de botella, que está más purificado de lo que llega por la cañería, estas también van a tener menor contenido de estos iones, de estas sustancias, pero aún los van a tener. O sea, el agua es más puro, pero no deja de ser una disolución porque sigue teniendo estos compuestos, ¿eh? Una disolución. Ahora, si sacamos agua, por ejemplo, del lago, más aún, ¿no? El agua del lago es un poco salado, tiene mayor concentración de cloro y sodio, o de un río. Ahí vamos a poder ver que aparte del agua vamos a tener flotando ahí tierra, ¿no? O tal vez arena, palito, no sé.
Entonces, todo es una mezcla, en realidad. Después, existen también productos de uso personal y alimenticio, ¿no? Acá nos da una serie de ejemplos como bebidas gaseosas, otras bebidas embotelladas, enjuagues bucales, jarabe para la tos, colonias, aerosoles, vinagres, saborizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Para que puedan ser utilizados de forma apropiada todos estos productos, generalmente, casi siempre, están como una mezcla, ¿no? Lo más sencillo es que sea una mezcla líquida, que gas sería complicado y sólido, bueno, que existe, pero bueno, pues, tiene otras particularidades. Lo más usual es en líquido, ¿no? Y como solvente, que ahorita vamos a ver qué es eso, vamos a definirlo mejor, en la mayoría de los casos es agua, ¿no? Pero existen otros componentes que no utilizan agua, ¿no? Más bien se los dispersa en alcohol de repente, ¿no? Entonces, las disoluciones, las mezclas, son importantes de entenderlas porque son sustancias que los vamos a utilizar tanto en nuestra vida diaria, en el área de la limpieza, en el área de la salud también, am, en el caso de laboratorio clínico para poder hacer los ensayos analíticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bastante importante. Y acá tenemos este cuadrito que ya se lo vio en la segunda semana. Es una clasificación de la materia, ¿no? Para manera de recordar y igual darnos el contexto. Ahí decíamos que la materia se puede clasificar en sustancias puras y también en mezclas. Esa vez nos importaba más las sustancias puras, ¿no? Decíamos que se dividen en elementos, son los más pequeños, lo más sencillo, simple, y si unimos, hacemos reaccionar químicamente los elementos, vamos a conseguir compuestos. Y los compuestos tienen, decíamos, composición definida. El agua es H2O, dos hidrógenos y un oxígeno y ya está. Ahora vamos a ver las mezclas. Una primera cuestión que podemos em, ver para diferenciar de las sustancias puras es que las mezclas no tienen composición fija. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el caso de esta bebida, que creo que es durazno con jarabe y maíz, tal vez. Tiene cierta composición, ¿verdad? Ahí vemos que tiene sus tres duraznos. Y si yo quiero, le meto un durazno más, ¿no? Cuatro. Entonces, la composición varía, pero sigue siendo la misma bebida, ¿no? Entonces, las mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas son cuando fácilmente podemos nosotros distinguir los componentes de esta mezcla, ¿no? Acá ya les dije de qué tiene acá y todos ustedes harían lo mismo, ¿no? Es sencillo. En cambio, las mezclas homogéneas no podemos distinguir, ¿no? Por ejemplo, el bronce es una aleación de cobre y estaño, ¿verdad? Y si yo les preguntara dónde está el cobre, pues no sabemos, no está por todo lado, pero no lo podemos notar así como en este caso. ¿Dónde está el estaño? Pues tampoco. Están ahí, pero están tan homogéneas, pues no se distinguen, ¿no? Entonces, primera cuestión entre estos dos. Segundo, para diferenciar mezclas de sustancias puras, mm, las mezclas se los puede separar. Es fácil o relativamente fácil, bueno, en algunos casos no tanto, pero se los puede separar mediante procesos físicos, ¿ya? Ahí está la clave. Con procesos físicos, sin reacciones químicas, podemos separarlos. En este caso de esta bebida, pues, no sé, con la mano, no sé, yo saco los duraznos, ya lo he separado, agarro una tela y lo hago atravesarlo y ahí se va a quedar el maíz, que creo que es esto, o el trigo, no sé. Y el líquido lo va a atravesar y listo. Que hemos separado los tres componentes. En el caso del bronce no es tan sencillo, ya existen procesos metalúrgicos, fundición y otras cuestiones que, bueno, no viene al caso, pero sin utilizar alguna reacción química se lo puede separar. En cambio, las sustancias como tal, ¿no? Particularmente los compuestos, no podemos hacer eso con sustancias físicas, ¿no? Evaporando u otras.
sino aquí ya tienen que intervenir reacciones químicas, fenómenos químicos, para que puedan ser separados, por ejemplo, ¿no? Como en este caso. Y si seguimos separando, ¿no? Las piezas, vamos a llegar a los elementos. Los elementos de sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples, ¿no? Si incluso se puede romper un átomo, ¿no? Ahí entraríamos en fisión nuclear. Eso ya no se considera una reacción química, sino es una reacción nuclear. Pero incluso si hiciéramos eso, agarramos un átomo de, sé, uranio, plutonio, qué sé yo, polonio, en la fisión nuclear se rompe el átomo. Y al romperlo, lo que estamos haciendo es digamos, de un átomo que tuviera 80 protones, de repente podemos hacer de que se parta y tengamos un átomo que ahora ya tenga de repente 60 protones y el otro átomo tenga únicamente 20 protones. Pero si buscamos en la tabla periódica el de 60 protones y el de 20, vamos a poder ubicarlos, ¿no? Vamos a poder ver de que siguen siendo elementos. No se han convertido en otro tipo de sustancias, ¿no? Simplemente hicimos que un elemento se convierta en otro tipo de elemento, ¿no? Por eso hasta acá podemos llegar. Incluso si tuviéramos la capacidad de seguir rompiendo estos átomos, podríamos llegar hasta el hidrógeno, ¿no? Que es el más pequeñito, y ahí llega. Ay, no, esta cosa, ay, no, Cuidado, bueno, Paola, y tu voy a vomitar. Pero me dices que, ¿qué pasa? Paola, tu micrófono, La porque... verdad, y pues lo de, Ok, estabas ahí con, creo que problemas estomacales un poquito. Cuida. Bueno, decíamos que... mm, ay, se me perdió el libro. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que podíamos llegar al hidrógeno y cuando llegamos a ese elemento, el más pequeñito, si separamos mal ya tendríamos partículas subatómicas, ¿no? Que ya es otra cosa, es otro ámbito. Y después ya están los quarks, ya es otra cosa eso. ¿Ok? De todas maneras de recordatorio. Entonces, acá tenemos las mezclas, dicen, se caracterizan por tener una composición variable, lo que decíamos. Imaginen un vasito de agua y al cual le agregamos sal. En primer lugar, esa sal con el agua no van a reaccionar. La sal sigue siendo sal, el agua sigue siendo agua. Y ambos siguen teniendo sus propias propiedades, particularidades, solo que la mezcla sí de repente puede cambiar algo en algunos aspectos físicos. Por ejemplo, el sulfato de cobre es azul, sólido. El agua es incoloro. Y si yo disuelvo sulfato de cobre en agua, ambos van a seguir siendo lo mismo, como le decía, pero sí el sulfato como se va a dispersar en todo el agua, vamos a ver de que esa mezcla, esa disolución ya va a tener un color azul a causa del sulfato de cobre, ¿no? Eso sí puede pasar. Entonces, tiene composición variable. Le puedo colocar 10 gramos de sal, por decir, a 50 ml de agua, por dar cualquier valor, y eso es una salmuera. Y si yo le coloco 10 gramos más 20, pues sigue siendo salmuera. Y si yo sigo colocando más y más sal, pues sigue siendo una salmuera. Pero la composición va a ir variando, va a tener en un caso mayor cantidad de sal, en otro mayor todavía, en otro más, ¿no? Una gran diferencia. Se clasifican en heterogéneas, homogéneas. Las heterogéneas nos dice en las que sus componentes no están uniformemente distribuidos y conservan sus propiedades individuales, ¿no? Y las homogéneas son las que están distribuidos uniformemente, como vemos acá en el caso del bronce, ¿no? De este codito metálico. Y las heterogéneas pueden ser clasificadas en coloides y suspensiones, ¿ya? Entonces tenemos tres cosas si hablamos de mezclas: suspensiones, coloides y disoluciones, o llamados también soluciones. Los coloides y suspensiones serían mezclas heterogéneas, ¿ya? Aquí están, en este ámbito, aquí están los coloides y las suspensiones. Suspensiones son los que tienen partículas más grandes, coloides, partículas más pequeñas,
Y las que tienen tamaños ya moleculares mucho más pequeñitos, eh, esas ya serían estos, disoluciones que están dentro de la mezcla homogénea. O sea, el único que está en la mezcla homogénea son las disoluciones. De hecho, esto también es una disolución, pero es una disolución tipo aleación, ¿no? ¿No? Aunque esto también podría ser coloide en realidad, ¿no? Otra vez lo voy a analizar bien. Pero bueno. La definición de solución, ya, dice una solución es una mezcla homogénea, como hemos visto, una sola fase, de dos o más componentes. Al mezclarlo, estas sustancias puras, no se produce una reacción química, algo muy importante. Acá, por ejemplo, las partículas azules es el disolvente, que es uno de los componentes, y las partículas naranjas sería el soluto, otra sustancia. Pero entre estos, entre los azules y los naranjas, no existe reacción química, ¿ya? Simplemente están ahí conglomerados, están mezclados y ya está. Mm, y bueno, al unirse, dice, se forma una mezcla que presenta una sola fase y esa es una disolución, ¿ya? Entonces, no hay reacción química y no se puede distinguir una sustancia de la otra. Ya está, todo es igualito. Eso se llama una sola fase. Y bueno, acá lo que nos habla es de la importancia, ¿no? Tiene importancia tanto en el diario vivir, como decíamos, productos, y también en los organismos vivos, donde el agua es el medio donde se producen reacciones químicas. Gracias al agua existe transporte de los compuestos de las sustancias que están ahí disueltas, que en el organismo pueden ser nutrientes, por ejemplo, ¿no? Hay nutrientes que atraviesan membranas celulares gracias al agua. Y hay otras sustancias que atraviesan también gracias a la grasa, de hecho, no solamente por el agua, ¿no? Porque hay, por ejemplo, vitaminas solubles, ¿no? Que se pueden disolver en realidad en grasas. Y es otro medio de transporte también. Entonces, el concepto de disolución sería esto, ¿no? Bueno, el anterior también está. Es una mezcla, dice, homogénea. No se puede distinguir lo que decíamos, los componentes. Uniforme, que, bueno, sería similar a esto. Y estable. Por ejemplo, si agarramos agua de un río que tiene esas partículas de tierra que les decía, si lo dejamos quieto por un tiempo, vamos a observar que las partículas van a ir cayendo, ¿no? Van a ir decantando. Entonces no es estable. Esa forma de distribución pues va a ir cambiando. En cambio, si yo coloco azúcar en agua y obtengo esta disolución, y si lo tapo para que no se evapore, yo lo dejo ahí por días, no le va a pasar nada, no es que vamos a ver partículas de azúcar que van a ir creciendo o partículas de azúcar que van a quedar en la parte del fondo o tal vez en la parte de arriba, ¿no? Va a estar así, va a seguir siendo homogéneo. Esa es una disolución. Dice formada por dos o más sustancias denominadas genéricamente componentes, entre los cuales no hay una reacción química, eso también ya hemos hablado. Y estos dos componentes reciben el nombre de disolvente y soluto, ¿ok? Disolvente, la fase dispersa, soluto fase, perdón, disolvente de fase dispersante, soluto fase dispersa. O sea, el soluto se va a ir distribuyendo, digamos, en el disolvente, ¿no? Se va a ir dispersando en el disolvente. Para diferenciar soluto de solvente, esta es la clave, ¿ya? Mayor, ¿dónde está? Menor. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción, o sea, el que está en mayor cantidad, ese es el solvente. Y el que está en menor cantidad, ese va a ser el soluto. Muchas veces el solvente es agua, ¿ya? Pero no siempre puede ser el agua, ya puede ser un aceite también, por ejemplo. Puede ser alcohol, o sea, hay muchas sustancias que pueden estar como solventes y tampoco tiene que ser líquido, puede ser un sólido o un gas. Después, el soluto tampoco siempre puede ser un sólido, ¿ya? Puede ser un líquido o también puede ser un gas. Si, por ejemplo, tenemos una solución de etanol con agua,
alcohol para desinfectar que está al 70%, significa que el 70% de esa sustancia es etanol y el 30% sería agua. Entonces, en ese caso, el disolvente sería el alcohol y el soluto sería el agua. Ahora, si agarro mi alcoholcito, yo le voy agregando agua, ¿no? Le voy agregando agua, en un punto va a ser 50-50. Y luego el agua ya va a estar en mayor proporción. Entonces, si logro eso, el agua ahora ya va a ser la fase dispersante, el disolvente, y el alcohol ahora llegaría a ser el solvente, ¿no? Entonces, la cuestión es la proporción nada más, ¿no? Características. El soluto disuelto tiene un tamaño molecular o iónico, es decir, la forma de distribución de las disoluciones, el de tamaño molecular o iónico, se refiere a que, por ejemplo, si yo agarro cloruro de sodio y lo disuelvo en agua, ustedes ya saben que el agua, como es polar, tiene una parte electronegativa y otro electropositivo. Em, Al cloro, que tiene carga negativa, lo van a rodear las moléculas de agua de la parte de los hidrógenos, ¿no? Como es positivo, van a rodear al cloro, que es negativo. Entonces lo van a rodear y por eso lo van a separar del sodio. El sodio, como tiene carga positiva, va a ser rodeado por los oxígenos de las moléculas de agua. Igual lo van a ir separando. Y así se van a mezclar. O sea, vamos a tener una molécula de agua, cloro. Molécula de agua, sodio de repente. Así, ¿no? O sea, están mezclados, están barajeados entre moléculas. O más bien, en este caso, entre molécula e iones. Ahora, si por ejemplo disolvemos azúcar en agua, el azúcar no se ioniza, queda tal como está la molécula. Eso sería una solución molecular, ¿no? Una dispersión molecular. Pero igual, vamos a tener sacarosa, agua, sacarosa, agua, sacarosa, agua, ¿no? O sea, las moléculas se van a mezclar, ¿no? Tiene ese tamaño. Luego dice, cuando son líquidas son transparentes y no dispersan luz. Y es cierto, si agarramos una salmuera, agua con sal, y agarramos una linterna y lo alumbramos, hacemos que la luz atraviese el vasito, pues no vamos a observar nada. Sigue siendo la única fase y la luz que está atravesándolo y ya, no vamos a distinguir nada. Luego dice, el soluto permanece distribuido uniformemente en la solución y no se sedimenta con el tiempo, ¿no? Igual, lo que indicábamos con el caso del agua con tierra no es una solución porque va a caer y podemos ver también las partículas. En caso de una solución no vemos las partículas, no se ven, y esas partículas pues no van a sedimentarse, no se van a ir hacia arriba, no se van a separar. Eh, bueno, se separan pero con otros medios, ¿no? Así con el tiempo únicamente, pues no, ¿no? Los medios físicos por los cuales se pueden separar, dice, son destilación y evaporación generalmente, ¿no? Con eso sí lo podemos separar, procesos físicos. Por ejemplo, acá yo tengo una, un diagramita que hice anteriormente, donde en un vaso podemos colocar salmuera, otra vez, cloruro de sodio, agua. Yo no lo voy a calentar nada, lo coloco ahí en la sombra si quieren. Y de forma espontánea, las moléculas de agua que están aquí moviéndose, con la energía que ya tienen, se van a mover y en algún momento llegan a la superficie y espontáneamente se convierten en moléculas vapor. Y así todas las moléculas que están en la superficie se van convirtiendo en vapor. Y si lo dejamos ahí, después de días o varias horas, vamos a observar que el volumen va a cambiar, se va a reducir. Y es porque las moléculas de agua se están volviendo vapor y pues se va al otro lado. El cloruro de sodio va a quedarse ahí porque su temperatura de ebullición es demasiado alta y pues técnicamente no se evapora. Y si sigue pasando el tiempo, días, el agua va a seguir evaporándose y en algún momento se va a secar. Seguramente ustedes ya les ha pasado, lo han visto. Y acá al fondo vamos a ver el cloruro de sodio en este caso, como ejemplo, ahí, sólido. Y el agua pues se fue. Entonces, espontáneamente, si es que no está tapado, se va a separar el vapor del sólido. Ahora, si aquí yo lo caliento,
ya lo coloco en fuego, lo que sea. Vamos a hacer lo mismo, pero se va a apurar, ¿no? Esta sustancia se va a calentar hasta un poco más de 88 grados y el agua más rápidamente se va a ir evaporando y ya en cuestión de horas o de repente minutos vamos a lograr lo mismo y se va a secar. Entonces, con evaporación, ebullición, estamos separándolo. Y el otro proceso es mediante destilación, donde utilizamos un equipo como este, un matraz, lo calentamos, por ejemplo, agua y etanol. Colocamos un condensador, que es un tubo delgado dentro de otro tubo grueso, que no hay conexión entre estos dos. Hacemos pasar agua fría por el tubo externo y cuando los vapores vengan por acá, al entrar en contacto con la temperatura fría, se van a condensar y aquí vamos a obtener líquido. Las primeras gotitas, los primeros volúmenes que obtenemos acá, va a tener alta concentración de etanol, porque el etanol es el que tiene temperatura de ebullición más baja. Y a medida que pasa el tiempo, más agua va a venir y la pureza de acá pues va a ir disminuyendo en realidad, ¿no? Pero en las primeras mLs, el etanol va a ser mucho más puro de lo que estaba acá. Entonces, es una forma también de ir separando, de ir purificando las sustancias. ¿Ok? Eso se refiere con esto. Después hablamos de conductividad eléctrica. Cuando tenemos una solución iónica, ¿no? Cloruro de sodio y otras sales, estos iones ayudan a que la electricidad se pueda mover y lo pueda atravesar. Entonces, esas soluciones son peligrosas cuando se cae un cable, algo. En cambio, si tuviéramos una solución con moléculas, azúcar, por ejemplo, sacarosa, ahí sí no pasa nada, ¿no? Porque como no tiene carga, entonces la electricidad como que se bloquea, ¿no? Ahora, si esa solución pues ya tenía un poquito de otras sales, entonces, claro, la electricidad sí va a poder atravesar, mm, dependiendo de cuánta concentración tenga, ¿no? De los iones. Después, ¿qué más dice? La solubilidad, eso es importante. La solubilidad, dice, es una medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. O sea, imaginen que yo tenga, otra vez lo mismo, agua, sal, y le voy agregando, ¿no? Si le coloco una cucharilla, no sé, 5 gramitos, se va a disolver, homogéneo, no distingo nada. Yo le coloco 5 gramitos más, lo mismo, se disuelve. Yo le sigo aumentando, ¿no? Cada vez más y más y más, sin cambiar el volumen de agua. Se va a ir disolviendo, pero va a existir un momento en que la, una molécula que ya entre en contacto, después de meterle tanto cloruro de sodio, ya no se va a disolver. Esa partícula, esa molécula simplemente va a caer, ese cristalito. Y si a partir de eso yo le sigo colocando más sal, todo simplemente va a caer y se va a ir al fondo, ¿no? Ya no se va a disolver. Y lo mismo va a pasar con otras sustancias. A ese límite donde ya no le puedo colocar más soluto para que se disuelva, donde ya no se puede disolver, a eso se le llama solubilidad, ¿ya? Y eso, cada sustancia tiene su propia solubilidad, dependiendo también del disolvente. O sea, por ejemplo, los que son más solubles en agua sería la sacarosa, el cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Después existen otras soluciones, otros solutos como hidróxido de sodio, sulfato de cobre, sulfato de potasio, toda una serie de sustancias que hemos visto que se van a disolver, pero en cierto grado. No tanto como la sal, pero se van a disolver, ¿no? Y hay otras que se disuelven muy poquito y otras que técnicamente no se disuelven. Hablando del agua. Si hablamos de alcohol, por ejemplo, sucedería algo similar. Si agarramos, no sé, sal también en alcohol, de repente se va a poder, se disuelve, ¿no? Pero no tanto como en el agua. Y así, o sea, cada combinación de soluto y solvente va a tener su propia solubilidad, ¿no? Ahora, esa solubilidad depende de la propiedad del soluto y del solvente, ¿no? Lo que se indica, lo semejante disuelve lo semejante. Acá estaríamos hablando de sustancias polares y no polares, ¿no? Que ya lo hemos visto.
El agua, por ejemplo, decíamos, tiene sus dos electrones y forma un dipolo, ¿no? Un momento polar alto, por eso es polar. En cambio, metano, que tiene hidrógenos distribuidos simétricamente, decíamos, esto es no polar, tiene un momento dipolar cero, que cuando los electrones se mueven ahí un poquito ya tiene fuerzas de Van der Waals, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, este es no polar, porque no hay un momento dipolar. Y el agua es polar. Entonces, sustancias que son polares se van a poder disolver fácilmente. Sustancias que son no polares se van a disolver fácilmente. En cambio, si yo trato de unir sustancia polar con no polar, pues no se van a disolver. Aceite con agua, ¿no? Típico ejemplo. Simplemente el aceite va a flotar en la parte de arriba y el agua va a quedar abajo y no se mezcla, no se disuelve. ¿Ya? Bueno, no se disuelve, ¿no? Se puede mezclar ahí con batiéndolo y demás, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de coloides y otra cosa, que ahorita lo vamos a ver. Lo que sí, entre polar y no polar, por si acaso, hay todo un abanico. ¿Ya? Existen soluciones que son de polaridad intermedia. ¿Ya? Entonces no significa que si una sustancia se disuelve en una sustancia polar, no se va a poder disolver en un no polar. No es tanto así. Existen soluciones, o más bien solutos, que se pueden disolver tanto en sustancias polares como en no polares. Pero la cosa es esto, la solubilidad. De repente yo tengo un soluto, en agua va a ser más soluble. Ahí se va a disolver, digamos, no sé, 40 gramos. Pero si yo lo disuelvo, trato de disolver en una sustancia no polar, también se va a disolver. Pero su máximo no va a ser 40 gramos. De repente máximo lo voy a poder disolver 10 gramos, por ejemplo. ¿No? Y así, hay muchas sustancias de ese tipo. ¿Qué más? La temperatura. Eh, en el ejemplito, digamos que la solubilidad es de 40 gramos para un litro, ¿no? Digamos. Míralo. Corre, corre, corre. Alquiria, tu micrófono, cuidado. Gracias. Em, ya, digamos que se puede disolver 40 en un litro, una sustancia cualquiera, a 20 grados. Si yo le aumento la temperatura, voy a poder disolver un poco más. Si le sigo aumentando la temperatura, se va a disolver un poco más también, ¿no? Entonces, si hacemos una gráfica, vendría así. Mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿no? Generalmente. Y si hablamos de gases o gases en líquidos, la presión también tiene que ver. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las sodas, es una solución de dióxido de carbono en el líquido, ¿no? En el jarabe, digamos. Donde para hacerlo se tiene un tanque y se le inyecta dióxido de carbono a alta presión y la presión hace de que el dióxido de carbono pues ingrese al líquido y se vaya disolviendo. Ahora, dentro de lo que no son disoluciones, tenemos las suspensiones y los coloides. Entonces, otra vez serán suspensiones, coloides y disoluciones. Las suspensiones son los que tienen partículas más grandes, mayor a 1 micrómetro. Coloides más pequeños, entre 1 nanómetro y 1 micrómetro. Y las disoluciones serán ya menor a 1 nanómetro, ¿no? O cuánto estaban, sí, 10 a la -6 milímetros decía, ¿no? Eso es 1 nanómetro. Y eso, ¿no? Entonces, la diferencia entre suspensiones, coloides y disoluciones, principalmente es el tamaño de la partícula. Ahora, ese tamaño de las partículas hace de que tengan ciertas características. Por ejemplo, las suspensiones nos dicen que son mezclas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido, denominado fase dispersa. Entonces, en estos ya no hay soluto y solvente. Aquí es fase dispersa y fase dispersante. ¿Ya? La fase dispersa, ¿no? Se distribuye en la fase dispersante. El que está en mayor cantidad sería la fase dispersante y lo que está en menor cantidad sería la fase dispersa. Características. Las partículas de la fase dispersa se pueden observar a simple vista, ¿no?
Y estas partículas sedimentan o decantan si la suspensión se deja en reposo. ¿Ya? Ah, acá. Aquí está un ejemplito, ¿no? Mis obras de arte. Acá tengo un vasito con agua. Y el agua pues tiene tierra, tiene arena, un palito por ahí, no sé, un bichito por ahí está nadando. Entonces, en esta suspensión nosotros podemos observar fácilmente estas partículas gracias al tamaño. Como el tamaño es grande, lo observamos, normal. Y nos dice que si lo dejamos en reposo, pues esto va a ir em, cayendo al fondo, ¿no? Eso se llama decantar, van a ir decantando. Y luego de un tiempo vamos a observar que pasó esto. Como que un poco se han ido separando, ¿no? Al fondo se fueron las partículas, está más concentrado, hay mayor cantidad de solutos o de partículas en realidad. Y en la parte de arriba, pues hay menor, está, digamos, un poquito más limpio, pero pueden existir o van a existir también partículas más pequeñitas. Y esto de la decantación es a causa de la gravedad también. Como son partículas grandes, tiene más peso y eso va a causar de que se vayan al fondo. Pero van a existir partículas que son más pequeñitas, que como ya no tienen tanto peso, pues van a quedar ahí flotando. Entonces, esto lo podemos separar, ¿no? Agarramos este balde, digamos, lo hacemos trasvasar a otro y hacemos de que esta parte de arriba caiga y esto se quede. Entonces, ya haríamos una previa separación. Pero si queremos también separar estas partículas, ya no se puede, ¿no? Aquí tendríamos que usar ya filtración. Agarrar una malla, una tela, y hacerlo pasar por ahí y ahí sí, iríamos separando. Incluso podría haber partículas más pequeñas. Ya el filtro tiene que ser más mejor. Después tendríamos los coloides. Estos coloides, dice, es una dispersión también, donde las partículas dispersas ya ahora se llaman micelas, ¿ya? Partículas más pequeñitas, y se encuentran en movimiento browniano. Es decir, van a ir moviéndose caóticamente, chocan entre ellas, chocan con las paredes, y etcétera. Y otra propiedad también muy importante es el efecto Tyndall, que es esto. Ya, otra vez, acá tengo un vasito. Aquí. Tengo un vasito con agua y sólidos ahí suspendidos. Solo que si lo vemos a simple vista, vamos a notar que pareciera, perdón, me atoré. Pareciera que fuera una disolución, de que es homogéneo, no podemos distinguir las partículas, lo que ya hemos visto que caracteriza a una disolución, pero si nosotros hacemos atravesar una luz, ¿no? Tenemos acá una lamparita y hacemos atravesar luz por ahí. Gracias a esa luz vamos a poder observar ahora sí partículas que están flotando, se están moviendo ahí adentro. Entonces, gracias a la luz, ahora sí podemos observar estas partículas de acá. Ya, y no es que la luz hizo que reaccionaran o algo pasara, simplemente eh, por las sombras que se genera de la luz, podemos nosotros ya reconocer esas partículas, que como tienen un tamaño muy pequeño, a simple vista, otra vez, no los podemos reconocer. Pero con este efecto Tyndall, entonces ahí sí. Entonces, esto es un coloide. Por eso le llama, algunos le llaman pseudo solución, ¿no? Como que parece una solución, pero no lo es. Y acá tenemos la solución. Aquí sí, hacemos también atravesar la luz por ahí. Y esa es la gran diferencia, que aquí no vamos a ver nada. Va a seguir siendo homogéneo, no podemos distinguir las partículas. ¿Ok? Disolución. Coloide, suspensión. Partículas más grandes, más pequeñas, mucho más pequeñas. Y en eso del tamaño, acá pueden observar, ¿no? Todas estas son moléculas. Entonces, hay moléculas, entre otras moléculas, pueden ser más o menos del mismo tamaño, u otras que son más grandes, pero todas son moléculas. En cambio, en un coloide, lo de azul serían las moléculas y todo este redondo de acá sería la partícula,
que no va a ser una molécula, sino va a ser un cúmulo de moléculas, ¿no? Es una partícula formada por muchas moléculas. Y si comparamos con una suspensión, pues peor, ¿no? Todo esto, y más todavía lo he dibujado para que se note. Todo esto sería la partícula de una suspensión, ¿no? Para que podamos compararlo con una partícula de coloide y uno de solución, que ya no sería partícula, eso directamente son moléculas o iones, ¿no? Y para terminar, aquí tenemos una tablita de sistemas coloidales. Aquí vamos a poder encontrar los tipos que existen. Y en este caso, el nombre que se le da, bueno, el tipo de coloide está en función de la fase dispersa y de la fase dispersante, ¿ya? En el caso de disoluciones, la fase dispersa era el soluto y la fase dispersante era el solvente, ¿ya? Y otra cuestión, la fase dispersante nos va a dar la forma, digamos, cómo está la mezcla en sí. Por ejemplo, se le llama sol cuando tenemos un sólido dentro de un líquido, ¿ya? Como coloide. Y estos son detergentes en agua, pinturas, tinta de bolígrafo. Y noten que esto es un líquido, esto es un líquido y esto es un líquido. Porque la fase dispersante es un líquido, ¿ya? Eso es un sólido. Entonces, la tinta de bolígrafo es sólido en líquido, que cuando escribimos el líquido se evapora y el sólido ya queda impregnado en el papel. Si es un líquido dentro de otro líquido, eso se llama emulsión. Ejemplo, la leche homogenizada, la mayonesa, crema de rostro. Después tenemos la espuma cuando el gas ha sido dispersado en el líquido. Serían crema batida, en nuestro caso chantilly, espuma de afeitar, si es que alguien usa, espuma de la cerveza y cualquier espuma en realidad. Sólido en sólido mismo sería un sol sólido. Ahí tenemos esmeralda, rubí, gema de color, ciertas aleaciones. Sí, ciertas aleaciones, ¿no? Al inicio estaba dudando, ¿no? Igual estamos hablando de aleaciones. Hay algunas aleaciones que se pueden llamar disoluciones, pero hay otras que más bien estarían como coloides, ¿no? Dependiendo del tamaño de las partículas, otra vez. Ahí, cuidado con eso. Líquido en sólido se le llama emulsión sólida. Ungüentos, geles, en alimentos sería el queso, la gelatina, la mantequilla, por ejemplo, son emulsiones sólidas, ¿sí? Líquido en sólido. Y otra vez, fíjense, la fase dispersante es sólido. Los ungüentos parecen sólidos, ¿no? Son sólidos en realidad. Geles, queso, gelatina, son sólidos, pero ya tienen su cierta particularidad, ¿no? La gelatina ahí tiembla, bueno, eso es otra cosa. Eso ya es reología. Gases en sólidos sería espuma sólida, piedra pómez, por ejemplo, ¿no? Eso es una espuma sólida, porque en los huequitos que tiene está aire. La esponja, hule, lava, pasta de dientes, ¿no? Otra vez, espuma sólida, gas en sólido. Si tenemos sólido dentro de un gas, o sea, hay más gas y poco sólido, serían aerosoles sólidos, ¿no? El humo, partículas en polvo. Noten que todos estos son gases y en esos gases están flotando los sólidos. Líquido en gas sería un aerosol líquido, las nubes, por ejemplo, neblina, Sprite. Y cuando es gas en gas, ahí directamente no existe, ya no existe un coloide de gas en gas, cuidado. Porque como los gases tienen alta energía y están separados moléculas y moléculas por todo lado, si juntamos dos gases, van a seguir ahí moléculas de un gas, molécula de otro gas, molécula de un gas, molécula de otro gas, ¿no? O sea, no van a haber partículas, moléculas de gases acumulados como partículas, ¿no? No existe eso. Por lo tanto, no existiría un coloide de gas en gas, ¿ok? Son completamente miscibles, como dice acá. Y listo. Esto ya se lo va a ver el día de mañana. Entonces, nada, hemos acabado, cabalito. O sea, la Fanta tiene dióxido de carbono, sí, sí, sí. Todos en realidad, Fanta, Coca-Cola, Sprite, Coca-Quina, todo lo que se pueden imaginar. Ese gas que sale, el dióxido de carbono. Sí,
tienen alguna duda, pregunta, alguna cuestión, me dicen, por favor. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho, como siempre. Nos vemos. Chau, chau. Propiedades coligativas. En este tema, no, que me acuerde. Va a entrar cálculo de disolución, ¿no? Digamos, molaridad, normalidad, porcentaje masa masa, esas cositas. ¿Mm? Perfecto. Chau, chau.